de parte de Dios y simplemente no supimos absorberla, y quizás venía de parte de Dios pero no supimos canalizarla. Alguien que recibió alguna enseñanza errónea y de repente comienza a tener una confusión en cuanto a cómo funciona el reino de los cielos. Alguien que quizás justamente buscando una respuesta mágica, creyendo que es una parte o que es una respuesta divina lo que está esperando, pero él solo está esperando simplemente un pase mágico de parte de Dios, puede pasar su vida confundido, y lo peor que puede pasar es que se pueda apartar del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que permitir que Dios vaya transformando nuestra vida y que vaya obrando con poder y con autoridad para no vivir de fábulas y poder vivir justamente de acuerdo a lo que Dios determinó y de acuerdo a la identidad que Dios nos ha dado. Para Cristo fue tremendo y fue un sacrificio enorme el que Él hizo, pero personalmente Cristo tuvo que padecer siendo todo hombre y llegar a ser el sacrificio perfecto de parte de Dios para devolvernos una identidad. Yo no me olvido esas palabras, que creo que de las palabras de la Biblia y las enseñanzas de la Biblia, la que más me impacta en cuanto a saberme amado por Dios es cuando el Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní, minutos antes de que llegue Judas a traicionarlo, y de repente está orando y dice la palabra que sudaba sangre, que era tanto la presión que tenía, la presión sanguínea, que las gotas que le salían del cerebro no eran de la frente, no eran transpiración, sino que eran gotas, era sudor de sangre. Justamente los capilares de la piel estaban tan abiertos porque estaba tan estresado que justamente allí largaba sangre. Era un momento y de repente sale una oración. Y una oración justamente que le nace del corazón y le dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Y eso es interesante, porque a Él le costó y justamente pagó un precio enorme, un precio que ningún ser humano está dispuesto a pagar, y Él lo pasó siendo todo hombre. Entonces yo me siento realmente amado por Dios al ver o al entender que el Hijo amado, el que está sentado a la diestra, el abogado, aquel que está justamente sentado y revestido de gloria, dejó todo eso para descender, nacer como un ser humano común y corriente, vivir 30 años como un ser humano común y corriente, librar un ministerio poderoso como cualquier ministerio durante 3 años y luego morir en la cruz del Calvario a pesar justamente del padecimiento emocional que tenía, y luego al no poder ser retenido por la muerte porque no había pecado en él, resucitar y ascender al cielo. Eso me hace pensar de que yo no soy cualquier cosa. Y cuando hablo de mí, digo yo no soy cualquier cosa, hablo de cada uno de nosotros, de individuos. Ninguno de nosotros somos cualquier cosa. La humanidad no es cualquier cosa. El Señor justamente cuando estableció allí en el Génesis, cuando comenzamos a leer Génesis, allí en el 3, luego de la creación, y creó todas las cosas de una manera increíble, justamente de una manera extraordinaria, y de repente crea al ser humano y dice: hagamos al ser humano a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Privilegio enorme, representantes de Cristo en la tierra, para que llenen la tierra, las ajusten, se enseñorean de ella y justamente se desarrollen. Fuimos creados para Cristo y por Cristo, y Cristo nos salvó para que sigamos siendo de Él. Y eso es tremendo, porque nos dio una identidad, y nos dio una identidad extraordinaria. Somos hijos de Dios. Y ese es el mayor título que tuvo justamente Cristo cuando caminó en la tierra, hijo de Dios. Y cuando justamente el Señor nos da allí, nos da el mote y nos da el título de cristianos, de pequeños Cristos, nos está diciendo: ustedes también son hijos de Dios. Y eso es tremendo. La función que cumplimos dentro del reino, el pastorado, el diaconado, el apostolado, lo que fuese, es simplemente una tarea. Lo más importante en nosotros es que hemos renacido de muerte a vida a través de Cristo, y que justamente hoy, que mientras que nuestra humanidad caída fue arruinada y corrompida por el pecado, en Cristo fuimos restaurados para vivir en plenitud, para poder levantar nuestra cabeza cada mañana,
entendiendo que somos valiosos para el Señor y que Dios quiere glorificarse en nuestras vidas, que no somos trapo de nadie, ni tenemos que andar tratando de agradarle a todo el mundo. Ya le agrado al Señor, gloria a Dios. Seguiré caminando en esa verdad. Y eso es tremendo. Pero ahora, ¿cuántos cristianos andan con las cabezas gachas? ¿Cuántos no creen justamente allí que valen lo que valen para Cristo y para Dios? Y simplemente tratan de poder llegar al final, ¿viste? A llegar a las vidas. Trato de no pecar demasiado, a ver si pierdo la salvación, a ver si llego a entrar, ¿viste? Algunos creen que van a entrar con olor a humo, ¿no? Con las patas prendidas a fuego. No, vas a entrar bien. Porque Cristo ya pagó por vos. Y si necesitas a Cristo en tu corazón y justamente buscas a Dios todos los días, vas a entrar en la gloria de Dios como hijo. Pero esa gloria de Dios se manifiesta aquí y ahora porque la iglesia justamente está implantada en la tierra para que la gloria de Dios se manifieste, para que el cielo descienda a la tierra. Mientras que la iglesia esté en la tierra, hay esperanza. Pero ¿qué esperanza podemos dar si no sabemos quiénes somos? ¿Qué esperanza podemos dar si no sabemos justamente allí qué portamos y de qué manera nos vamos desarrollando? Hay una historia en la Biblia, me encanta esta historia, y muchas veces le hacemos énfasis y un énfasis equivocado, aunque vemos cosas tremendas que ocurren aquí que ahora lo vamos a leer. Pero es interesante, porque en esta mañana el Señor quiere justamente devolvernos, traernos a memoria y refrescarnos la idea fundamental del Evangelio. Cristo murió para hacernos coherederos con Él, para hacernos hijos de Dios, herederos de la gracia y la misericordia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso, ahora vos le vas a decir el título a tu compañero, aquel que tenés al lado, le vas a decir el título de la predicación. Hace así. Ahora hace así. Míralo y decirle, no te confundas. O si querés lo decimos en el barrio, no te confundas. No te confundas. Y el acento en cualquier lado. Tremendo. Pero es una realidad. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 10, el capítulo 13, verso 10 al 17. Tremendo. ¿Hace calor, no? ¿Estás quedando el aire, te? Voy a lo prender. No sé, ahí, fíjate. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Un sábado, Jesús estaba enseñando en la sinagoga y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella. Al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignados porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente. Hay 6 días que pueden trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. Tremendo. Hipócritas, le dijo el Señor. ¿Acaso no desatan cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo sacan del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos los adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. ¿Cuántos dicen amén a esto? Levanta tu mano al cielo y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta mañana por tu palabra. Dios mío, te pido que tu mano de poder, Señor, se extienda sobre cada uno de nosotros y que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando en nuestro corazón y manifestando tu grandeza y tu gloria a través de un consejo que nos haga tomar una decisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú, Señor, obrando con poder, Señor, en este tiempo, Señor, donde quizás las crisis y las dificultades provocan confusión a nuestro interior.
la claridad, Señor, de tu respuesta, Señor, a través de tu Espíritu Santo en cada corazón, será, Señor, una guía de verdad y justicia, Señor, para poder seguir avanzando en tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gloria a ti, Señor. Amén y amén. Muy bien, tremendo. Tremendo justamente allí lo que está ocurriendo. De repente hay una mujer que estaba enferma. Dice que un espíritu la tenía enferma durante 18 años. Y dice que estaba encorvada. Cuando vamos al original griego, lo que representa la palabra justamente de encorvado es totalmente doblado. O sea, la mujer estaba totalmente inclinada. No podía levantarse. No sabemos cuál fue la situación, no sabemos cuál fue la enfermedad, qué provocó que ella quede con su espalda trabada, con su espalda justamente lesionada, por lo cual lo único que hacía era mirar los pies, no podía levantar la cabeza ni sostener demasiado para saber dónde iba y estaba en esa condición, una condición deplorable, una mujer en la cual durante 18 años no pudo desarrollar su vida con normalidad, no pudo descansar. Imagínate el dolor, ¿no? Si a nosotros nos duele un poquito la cintura cuando estamos sentados un buen rato o estamos haciendo ciertas actividades, imagínate 18 años en la misma posición. Eso es tremendo. Pero justamente este pasaje envuelve no solamente la sanidad como respuesta divina ante esta situación, sino que el sentido de este pasaje es mucho más profundo. El sentido de este pasaje, Dios utiliza esta necesidad para poder confrontar justamente a aquellos que se creían que eran los únicos merecedores de la gracia de Dios porque eran fariseos o eran saduceos o eran religiosos. Aquí se envuelven algunas cosas que son tremendas, que Dios justamente quiere revelarnos hoy para que podamos caminar en plenitud y podamos avanzar en la vida y que Dios pueda glorificarse en medio nuestro. Mucho de lo que estamos esperando de parte de Dios no llega porque no estamos posicionados en el lugar correcto para poder justamente administrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Todavía tenemos dudas de nuestra identidad espiritual, todavía tenemos dudas de nuestra capacidad, de nuestra manera o de lo que contamos para poder desarrollar nuestra vida y poder administrar lo que estamos esperando. Dios tiene todo resuelto y lo dice de esta manera. Jesús es el único que te devuelve la identidad. Todos tenemos una identidad y nacimos con una identidad. La humanidad justamente allí nació para representar a Dios en la tierra. Pero desde Adán y Eva, la humanidad cayó, entonces nacemos en pecado. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos nuestra verdadera identidad. Dice la palabra, es hija de Abraham. ¿Sabés que en ese tiempo no se reconocían a las mujeres como hijas de Abraham? Los únicos hijos de Abraham eran los hombres. La mujer dependía del hombre para poder relacionarse con Dios. Tremendo. No vamos a cuestionar el tiempo ni el machismo. Era el tiempo, era cultural de esa manera. Y la cultura se había colado justamente allí en la espiritualidad de ese momento. Y es interesante, porque muchas veces nosotros no vivimos allí de nuestra verdadera identidad, sino que la cultura se cuela en nuestro pensamiento y nos hace creer mentiras. Nos hace creer que lo que hacemos o la manera en la que nos desarrollamos es nuestra identidad. Y entonces podemos catalogarnos como fracasados, como frustrados, como gente que no puede calificar justamente por su pasado, por su historia. Y la realidad es que la identidad está por encima de lo que hacemos. Cuando nosotros tenemos justamente allí, se nos cuela en nuestra historia, justamente allí la cultura y el enemigo utilizando justamente la cultura y utilizando nuestra idiosincrasia y nuestra historia para poder transgiversar justamente nuestra identidad. Es la que nos permite, o la que no nos permite, mejor dicho, vivir en plenitud y la que le permite al enemigo engañarnos diciéndonos que nos tenemos que conformar con la vida que tenemos. Que no tenemos que conformar con justamente allí hacer el esfuerzo para lograr ciertas cosas en nuestra vida, pero no para poder justamente vivir en plenitud.
Muchos de nosotros nos gustaría vivir de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? No porque te quejas de la vida que tenés, pero podés estar mejor, ¿verdad o no? ¿Cuántos quisieran estar mejor? Si hablo de plata, todos levantan la mano, ¿no? Pero a todos nos gustaría estar mejor en distintas situaciones. Pero es interesante. ¿Por qué? Porque Él le está devolviendo la identidad. El primero está diciendo, es una hija de Abraham. Y cuando decían hija de Abraham, estaban diciendo que era una hija de Dios. Y es interesante, porque está diciendo es pueblo de Dios. Está diciendo justamente el Señor la formó y la creó. Está diciendo no es un ciudadano de segunda clase, no es de segunda categoría por su historia. Es alguien por el cual también mi padre la formó y la estableció como hija suya. Y es tremendo. Y es tremendo. Porque lo que el Señor está diciendo y está haciendo a través justamente de esta mujer, está clarificando que nuestra historia y nuestra identidad no está colocada por lo que hemos hecho, lo que nos hicieron. No está colocado por nuestra capacidad de poder desarrollarnos o alcanzar ciertas cosas. Yo soy más de lo que puedo hacer y soy más de lo que tengo porque soy hijo de Dios. A mí no me califica ni me identifica justamente lo que puedo estar pasando o lo que estoy atravesando, sino que hay un Dios poderoso que ha pagado con mi vida. Así que como me ha salvado y ha restaurado mi espiritualidad, también lo hará en todas las cosas. Porque el Señor quiere que prosperemos, así como prospera nuestra alma. Y eso es interesante, porque a veces no lo vemos de esa manera. A veces no nos sentimos capacitados o calificados para recibir más de parte de Dios. Y empiezan las confusiones dentro de nuestro interior. Que Dios no me quiere, que me tengo que conformar, que los tiempos son de Dios y cosas que realmente no nos llevan a ningún lado. Jesús le dice, esta hija de Abraham. Entonces está poniendo un punto a lo que estaban hablando antes. Antes decían que había días y horarios para poder recibir de parte de Dios. Antes decían, tenés que venir de domingo a viernes. El sábado no vengas a ser sano. Tremendo, ¿no? Es como, viste, cuando llamás al médico y sos de alguna obra social y te dicen, bueno, venite, estamos en octubre, ¿no? ¿Octubre? Venite el 25 de octubre, pero del 2028. ¿Viste? Pará, dentro de 2 años capaz que ni estoy. Entonces ellos decían de esta manera, hay una regla, hay justamente allí un parámetro para el cual vos podés asistir a recibir de parte de Dios. Cuando no sabemos quiénes somos, nos estructuramos. Cuando no sabemos quiénes somos, tenemos que simplemente cumplir reglas. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de entender la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres en la cruz de Calvario. ¿Sabes? Es difícil vivir en libertad. Es difícil buscar del Señor en libertad, sin que nadie te diga, esto está mal, esto es pecado, esto no es pecado, sino decirte, busca agradar al Señor. Es difícil. Estamos acostumbrados a que nos estructuren y nos pongan en cuadraditos, en cajitas de cuadrado y decir, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, vos tenés que hacer aquello. Y si te caes de ese cuadradito, entonces perdiste todo. Es interesante, pero el Señor estaba diciendo aquí, las estructuras no te sirven para nada. La religiosidad no te sirve para nada. Si estás en Cristo y sos hijo de Dios, comenzá a vivir como un hijo de Dios. Comenzá a glorificar el nombre del Señor con tu vida para que Dios pueda obrar a través de tu vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? La vida o los problemas suelen confundir a las personas. ¿Qué pensaría de sí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enfermo? ¿Qué pensaría de ello? ¿Qué pensaría la mujer de sí? Que hacía 18 años que no puede levantar su cabeza, no puede trabajar, no podía hacer nada. Seguramente no pensaba nada bueno. Seguramente no pensaba nada productivo para ella. Seguramente sus ideas eran de frustración, de desánimo. Sus ideas seguramente la llevaban más a partir de esta tierra que a tratar de esforzarse todos los días para poder glorificar a Dios. Pero es interesante porque las consecuencias de esa vida o esos problemas confunden las expectativas de vida. ¿Qué sueños o qué soñaría aquella mujer que andaba encorvada y que de ningún modo podía enderezar? ¿Qué sueño, qué planificación podía tener? ¿A dónde podía tener la expectativa? ¿A dónde podía llegar? ¿Qué podía imaginarse o ilusionarse? ¿Para qué podría prepararse en la vida si no tenía oportunidad?
Cuando nosotros no entendemos justamente la identidad de hijo que tenemos en Dios, nuestros sueños son pequeños. Y por lo general queremos simplemente salir del conflicto en el cual que nos encontramos. Tenemos problemas con los hijos, queremos que Dios haga ahí algo en los hijos. Tenemos justamente problemas en el matrimonio, queremos que Dios haga. Tenemos problemas en la economía, queremos que Dios sane la economía. Pero cuando uno entiende la identidad, entiende que está pasando una crisis, una dificultad, pero que su vida tiene proyección, que de ese lugar el Señor lo va a sacar. Y tiene que mirar más adelante, porque cuando Dios restaure a sus hijos serán para la gloria de Dios. Cuando Dios restaure el matrimonio, su matrimonio es para la obra del Señor. Cuando restaure su economía es para la obra del Señor. No mira justamente el metro cuadrado y las circunstancias. Está mirando que desde ahí Dios puede hacer cosas increíbles. Porque tiene una identidad diferente. Porque entiende que ningún padre desprecia ni desecha a sus hijos. Y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará todo lo que le pidamos. Eso es tremendo. Cuando yo tengo mi identidad, las situaciones o las dificultades que estoy viviendo simplemente son una plataforma de fe para entender que Dios tiene cosas grandes para mi vida. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque justamente Jesús, al llamarle hija de Abraham, le está llamando hija de Dios. Las problemáticas pueden definir tus circunstancias, pero nunca tu identidad. Si tenés un problema, puede justamente definir tu circunstancia. Tenés un problema económico, por un tiempo no vas a poder comer quizás lo que querés, o vas a tener que andar con los deditos afuera. Deditos los tuyos, los míos, ¿viste? Yo calzo 47 y unos dedotes. Las problemáticas pueden definir las circunstancias, pero nunca tu identidad. Porque vos sos un hijo de Dios, comiendo asado, comiendo arroz. Vos sos un hijo de Dios con los dedos afuera, con los dedos adentro. Vos sos un hijo de Dios en medio de la crisis matrimonial o cuando todo está bien. Vos sos un hijo de Dios cuando tenés problemas allí con los hijos o cuando todo va bien y vamos todos a la casa del Señor. Seguís siendo un hijo o una hija de Dios. Y eso es tremendo. Porque si somos hijos, también somos herederos y somos coherederos con Cristo de la gracia. Eso significa que el mismo poder y la misma autoridad que estaban en Cristo están en nuestras vidas para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Ahora, tenemos que tener en claro esto, y lo segundo que quiero hablarte es que el enemigo te ata con mentiras. Satanás no tiene autoridad para hacer nada sobre tu cuerpo, sobre tu vida, nada. Solamente él tiene autoridad para engañarte, para mentirte. ¿Sí? Dice la palabra que el enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando somos hijos de Dios, Dios tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Pero como hay una libre decisión, un libre albedrío que opera sobre nosotros, un regalo extraordinario de parte de Dios, el poder decidir, el enemigo viene a mentirnos para que nosotros tomemos malas decisiones. ¿Conoce a alguien que ha tomado malas decisiones esta semana? De acá no, de otro lado. Porque usted vive en la gloria, ¿viste que? ¿Otra vez se equivocó? ¿Otra vez? Tremendo, ¿no? Pero nos ata con mentira. Dice la palabra a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años. No era la enfermedad la que la tenía atada, era Satanás. Satanás había atado su mente y le había hecho creer a la mujer que esa era la condición en la cual tenía que vivir. La mayoría de las enfermedades tienen un rasgo emocional. La mayoría. Las células cancerígenas que están en todo el cuerpo se despiertan por una crisis emocional, pero ninguna enfermedad es espiritual. Y acá quiero pinchar un globo. Ninguna enfermedad es espiritual. Dice que un espíritu la tenía sometida a la enfermedad. Nació la enfermedad. Una enfermedad determinada, no sé. ¿Qué le va a decir que la diabetes es una enfermedad espiritual? No, te cansaste de comer lo que no tenía que comer y hoy tenés diabetes. ¿Verdad o no? ¿Sí o no? Acá no pasa, en otro lado, ¿no? Tenés una enfermedad. Lo que te hace creer el enemigo a través de los espíritus que funcionan en contra nuestro, en las huestes de maldad, los principados y las potestades, nos hacen creer que esa es nuestra condición de vida. Por lo cual
no tenemos la capacidad de recibir un milagro de parte de Dios en nuestro cuerpo. ¿Se entiende? El enemigo nos ata con mentiras. La Biblia dice que un espíritu la mantenía enferma, no que la enfermó. Y eso es interesante porque eso quiere decir que todas las enfermedades son espirituales. No. Es más, la mayoría de las enfermedades justamente no tienen que ver con lo espiritual, tienen que ver con lo emocional. Pero el enemigo toma la mente vulnerable del enfermo para que éste crea que no hay solución para ella. No hay enfermedad más letal que una mente que no acepta la mejoría para sí. Tremendo. El enemigo te dice, no podés, no vas a salir, con esto te va a morir, te va a morir, te va a morir, te va a morir. Y uno que está enfermo dice, no voy a salir, me voy a morir. Acá no pasa, pero vos conocés gente así, ¿verdad o no? Él tiene un resfrío, ya piensa que le quedan 48 horas de vida. ¿Viste? Y más si es hombre, ¿no? Porque viste que los hombres, 2 líneas de frío. Tocame si tengo fiebre, ¿viste? Tenés 35, ¿viste? Estás helado. Me duele la espalda. Si trabajás parado te duele la espalda, si trabajás sentado te duele la espalda, si te manejas te duele la espalda, si estás arriba de una escalera te duele la espalda siempre. ¿Viste? Es interesante, pero justamente lo que el enemigo nos hace es creernos que la condición de enfermedad no tiene respuestas. Porque puede ser que médicamente no haya respuesta para tu enfermedad, puede ser, pero hay un Dios poderoso que obra milagros. Hay un Dios poderoso que transforma realidades. Hay un Dios poderoso que sigue obrando con poder y con autoridad. El poder de Dios no se ha limitado y en su nombre hay sanidad para la gloria del nombre de Cristo. Pero muchas veces no lo creemos. Le creemos más a los mensajeros del desánimo vestidos de blanco que te dicen que un diagnóstico te va a fulminar que lo que Dios puede hacer, y está lleno de testimonios en la palabra del Señor para glorificar su nombre. El enemigo busca por todos los medios que no creas que Dios puede libertarte de lo que te ata. Hay gente que vive en crisis financiera toda la vida. Siempre el salto atrás del último, ¿viste? Siempre con el bizcocho. Nunca te alcanza para nada. Y trabajás, y te esforzás, y diezmás, y ofrendás, y servís al Señor, y no salís. Ahora, cuando hablas con esa persona dice, no, y bueno, no puedo salir, no, y que Macri fue de allá, que después Cristina, que después... Y busca toda la historia. Si somos administradores del cielo, si somos administradores de las riquezas que le pertenecen al Señor, ¿qué puede condicionar que Dios pueda derramar bendición sobre tu vida? Una sola cosa, la mentira del enemigo, que te dicen que sos pobre, que no podés, que no calificás, que no servís, que es lo que tenés que conformar, que siempre fuiste pobre y ahora que querés. Pero sin embargo, Dios tiene poder para libertarnos. El enemigo busca que dejemos de creerle al Señor. El enemigo busca a través de situaciones que nos atan con mentiras que dejemos de creerle al Señor. Mirá que tenés al lado y decirle, es tiempo de creerle más a Dios. El enemigo siempre va a cuestionar tu condición de hijo, con mentiras. Que no calificás, que no servís, que esto, que lo otro, que no te dan oportunidad, que no te ven, que esto, que aquello. Yo no necesito que nadie me dé oportunidad porque Cristo ya me dio una oportunidad. Soy hijo de Dios. En Romanos 8, 28 y 29 dice, ahora bien, sabemos que los que disponen todas las cosas para bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, pero a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él ya había determinado que vos y yo seamos hijos. Pero mientras que le creamos más al enemigo que a Dios, vamos a seguir padeciendo las mentiras que nos atan a una vida de frustración y de fracaso. Dios tiene poder para sacarnos de ahí, para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tercero y último, debemos caminar como hijos. ¿Sabés por qué muchas veces no podemos plantarnos frente a la vida como hijos de Dios? Porque no caminamos como hijos.
Porque no caminamos justamente allí como hijos de Dios. Hay un libro que estamos leyendo con la pastora que se llama De mendigo a príncipe. Y es interesante, porque muchas veces nosotros llegamos al camino del Señor y seguimos comportándonos de la misma manera, seguimos caminando de la misma manera, seguimos decidiendo de la misma manera, seguimos tomando arbitrariamente las decisiones de nuestra vida de la misma manera que antes de conocer al Señor. Y simplemente venimos a la iglesia, levantamos la mano y esperamos justamente que Dios haga algo. Cuando nosotros somos hijos y caminamos como hijos, las puertas del cielo se abren solas. Mis hijos no tienen que golpear la puerta para entrar a casa. Va así, en casa sí, porque ellos no usan llave, ¿viste? Pero, ninguno usamos llave. El que está adentro abre y cierra. Y si no hay nadie adentro, bueno, nos miramos. No, guardamos la llave en otro lado. Pero todos tenemos llave, pero mis hijos no golpean, ¿no? Mis hijos no piden permiso para abrir la heladera. Yo cuando tengo mi tiempo de oración, me cierro en mi habitación, mi hijo más grande lo que hace es golpear la puerta. Y si yo no la atiendo, el hombre se va y después cuando termino de orar, viene y me plantea lo que tiene que hacer. Mi hijo Nehemías no. Mi hijo Nehemías pega portazos, se me tira encima. Y yo mientras sigo orando lo abrazo, porque aunque esté conectado con el Padre, no dejo de ser padre. Y así como el Señor me está abrazando en mi oración, yo lo abrazo a Él. Pero ellos no tienen que pedirme permiso a mí para hacer algo en casa, porque son hijos. Ahora, si viene algún amigo o un hermano de la iglesia y me abre la heladera, es probablemente que se coma un reto del pastor, ¿no? Que esté abriendo la heladera, ¿no? Porque la heladera es como, ¿viste? Es el lugar santísimo, ¿viste? Que la heladera, ya está todo bien, podés mandar a abrir la pava, poner la pava, tomar una mata, agarrar los bizcochitos del coso, pero la heladera no me la abra. Y la heladera por ahí hay 2 botellas de agua, medio limón y un carbón había antes, ¿no? ¿Te acordás del carbón para la humedad? Éramos tan pobres que tal carbón le dábamos, ¿no? Pero es una realidad. Los que caminan como hijos no tienen que golpear ninguna puerta. Las puertas del cielo se abren solas. Dice la palabra, no se debía quitar esta cadena en sábado. Y estaba hablando de la mujer. Si la mujer es una hija de Dios, ¿por qué tiene que venir de domingo a viernes a recibir un milagro si Dios atiende todos los días? Si entra confiadamente a la presencia del Padre a poder hablar y para poder interactuar con el Padre y recibir un milagro de su parte. Y eso es tremendo. A veces nosotros nos encajamos y nos encasillamos tanto que simplemente hacemos las cosas de acuerdo a la estructura que tenemos. Nos relacionamos con Dios con una oración vacía, con una oración fría. Creemos que solamente tenemos el tiempo de oración cuando nos arrodillamos y si no tuvimos tiempo de orar arrodillado no tenemos tiempo de orar en todo el día. Quizás creemos que justamente nos tenemos que conformar y cuando el Padre no esté más ofendido pueda atender mi oración para sanarme. Dios está dispuesto a sanarnos todos los días. Dios está dispuesto a resolver nuestra historia todos los días. Pero nosotros tenemos que caminar como hijos. Justamente dice cuando Jesús hace esta pregunta, lo que en realidad está declarando es que un hijo de Dios no puede estar atado. Si somos hijos de Dios no podemos estar atados. Si somos hijos de Dios el Señor ya nos libertó y nos restauró. Si somos hijos de Dios tenemos que caminar con la frente erguida, sabiendo que tenemos una historia, pero que tenemos un presente y un futuro marcado por Cristo. Es interesante que ya no somos cualquier cosa para justamente permitirle a la gente que nos pase por encima y que nos diga lo que se les ocurra. Yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Soy alguien pagado con la sangre de Cristo. No tengo por qué tolerar justamente que me maltraten o que no me den el valor que Cristo me ha dado. Pero eso pasa por nosotros. Pasa porque nosotros nos ocupamos de caminar como justamente hijos de Dios. La identidad de hijos debe estar acompañado de una manera de caminar. La identidad de hijos es por gracia, pero la manera de caminar se aprende. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que necesitamos venir a la iglesia. Por eso que necesitamos justamente congregarnos y tomar ejemplo para que otros puedan enseñarnos a caminar como hijos. Por eso que necesitamos gente que ha transitado más tiempo que nosotros en esa historia de identidad de hijo, para que ellos nos puedan enseñar cómo realmente caminar como hijos de Dios y desatar la bendición del cielo sobre nuestras vidas. Dice en Proverbios 30, 21 al 23, 3 cosas
la tierra se estremece. Y hay una cuarta que no puede soportar: el esclavo que resulta siendo rey, un tonto que tiene todo lo que necesita, una mujer despreciada que consigue marido y una esclava que suplanta su ama. ¿Qué quiere decir esto? Es que ninguna de las tres personas estaba a la altura de lo que representa. Si el pobre es rey, sin haber aprendido a gobernar y a reinar, se va a transformar en un tirano porque no está calificado para estar sentado en el reinado. Si una persona que no tiene entendimiento, un tonto, dice la Biblia, justamente tiene todo lo que tiene, probablemente lo pierda enseguida. Si una mujer rencillosa, dice otra, ¿no? ¿Viste esas que pájaros carpinteros? Consigue marido, seguramente ese matrimonio va a fracasar. Y si la esclava se queda con el lugar de la mujer, también va a haber fracaso. Si nosotros queremos tomar las bendiciones de Dios, pero no caminamos como hijos, lo que Dios nos dé lo vamos a perder. Y la tierra va a sufrir. Porque el reino de los cielos no se va a poder extender a través de lo que Dios nos dio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que tenemos que aprender a caminar como hijos. Por eso es que tenemos que someternos. Y la palabra sometimiento a veces queda feo, pero es sujetarse en amor a alguien que pueda enseñarnos a caminar. No se puede aprender solo. La identidad de hijo es por gracia. Cristo ya pagó, pero alguien te tiene que enseñar a caminar como un hijo de Dios. Eso es tremendo. La manera de caminar la enseña Jesús por medio del discipulado. Pablo decía en 1 de Corintios capítulo 11, verso 1, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Tremendo. Hay alguien justamente allí que tiene que mentorearte para que vos puedas caminar como hijo. Cristo ya te devolvió la identidad, eso no es problema. El enemigo te está atando quizás con mentiras, pero el Señor te va a libertar cuando tomes tu posición. Pero caminar como un hijo de Dios justamente requiere de esfuerzo, determinación y perseverancia. Y eso lo lográs con alguien que pueda enseñarte. Justamente esto se refiere a que aunque dentro, justamente allí de la iglesia, tenemos un montón de posibilidades y un montón de personas que pueden ayudarnos y que pueden bendecirnos, pero siempre serán los pastores el ejemplo más completo que hay para caminar como hijos. Dice la palabra, imiten la fe de sus pastores. Por algo Dios te dio los pastores que te dio. Por algo te puso en la casa que te puso. Y esto no te lo digo solamente a vos que ya me aceptaste como pastor, sino a aquellos que están mirando por internet también. Por algo te puso en la iglesia que te puso, con los pastores que te puso. Dice 1 de Corintios 4:15, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres, sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el Padre que les engendró en Cristo Jesús. Dios establece una estructura pastoral y una estructura en la iglesia para que puedas tener ejemplo, para poder comenzar a caminar, poder avanzar y evolucionar y siempre contar con alguien que pueda ayudarte. En la iglesia hay un montón de hermanos que pueden bendecirte, un montón de hermanos, un montón de tutores que pueden ayudarte a caminar. La iglesia no la puede llevar adelante una sola persona, pero siempre tenés que contar con tus pastores para que te enseñen justamente a caminar. Cuando tenés un problema, las puertas de los pastores siempre están abiertas. Cuando tenés una situación, siempre tenés que correr a tus pastores. Tenés hermanos en Cristo que pueden ayudarte a orar, a avanzar y te pueden dar una mano. Claro que sí, pero contá con las oraciones de tus pastores. Ellos van a aconsejarte y van a poder bendecir tu vida y van a poder hacerte avanzar para la gloria del nombre del Señor. A veces llegamos al camino del Señor, queremos ser hijos. Y nos conformamos simplemente con venir a la iglesia y tratar de llevar adelante la vida cristiana como podemos. Eso no existe. Muchos fracasamos en nuestra identidad de hijo porque no nos sujetamos a nadie. Solo yo y el Señor no nos sujetamos. Y eso nos hace perder el tiempo. En esta casa tenés pastores cercanos. Aprovechalos. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Pero no todo da lo mismo. Por eso es que tenemos que caminar en fe para que Dios pueda glorificarse
en medio de nuestras vidas. Quiero concluir con esto. Recuperar la identidad plena que Dios determinó para sus hijos nos va a permitir vivir en libertad y en constante crecimiento con resultados genuinos. Si así lo hacemos, lo haremos de victoria en victoria y de gloria en gloria, para la gloria del Padre, pero para bendición de nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Por qué le das tu mejor aplauso al Señor? ¿Te animás a ponerte en pie allí donde estás? Por un instante, sin distraerte demasiado.